Welcome to the World United. Welcome to the World United. Só um instantinho que a internet deu uma lentidão aqui, aí nós vamos pro vídeo, tá? O tema do Martim é espiritualidade e yoga. Já visualiza a tela do vídeo aí, Krishna? Sim. Ótimo. Hola, buenos días. Mi nombre es Martín Acuña y estoy muy agradecido, muy contento por la posibilidad de participar en este tercer Congreso Mundial sobre espiritualidad. La idea que nos convoca hoy es hablar un poco sobre espiritualidad y yoga, ¿sí? Pero bueno, antes quería agradecerles realmente a aquellas personas que están organizando esta posibilidad, este encuentro tan necesario hoy realmente con esta pandemia que tenemos entre nosotros a nivel mundial, ¿no? Y es tan necesaria esta posibilidad de participar en cuestiones que nos hagan, bueno, evolucionar como siempre en este mundo espiritual, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por la posibilidad de participar. Como ya dije antes, mi nombre es Martín Acuña y básicamente soy profesor de yoga, profesor de capoeira, también trabajo con masajes shiatsu específicamente, o sea que se podría decir que trabajo hace ya varios años con varias ramas del cultivo de la evolución espiritual. La idea es hablar un poquito desde la experiencia personal, sobre esta evolución espiritual que estamos teniendo hoy en día desde la práctica específica de yoga, ¿sí? Hay mucha gente que sabe mucho, hay mucha gente que sabe más o menos, hay mucha gente que sabe poco. La idea es que desde la práctica del yoga, a nivel general, se pueden encontrar 8 pasos, 8 estadios, 8 escalones que el practicante va transitando desde que comienza hasta que termina su práctica, ¿verdad? Estos 8 pasos, 8 escalones, 8 estadios son yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, ¿verdad? Entonces hay 2 de esos 8 pasos que quizás a la mayoría de las personas actualmente les resuenan mucho más, que son asana y pranayama, ¿verdad? Asana habla de la cualidad física de las posturas, ¿sí? De esa capacidad que tiene nuestro cuerpo de hacer posturas de determinada manera para que trabaje, ¿no? La parte muscular, la parte ósea, articular, de órganos y todos los centros energéticos que están relacionados a esas posturas, a esas asanas, ¿sí? Otra de esas palabras que solemos reconocer bastante es pranayama, ¿sí? Que es básicamente el manejo de los áreas vitales, el trabajo con las técnicas respiratorias, esa capacidad que tenemos de hacer que nuestra respiración, que naturalmente es involuntaria, que sea voluntaria, ¿sí? Entonces, desde la respiración poder manejar absolutamente cualquier estado de ánimo, ¿sí? Pero, como nombré anteriormente, esos son el tercer y el cuarto paso, ¿no? El tercer y el cuarto paso vendrían el primero y el segundo, ¿sí? Aquí en Occidente, en Sudamérica por lo menos, que es donde nos encontramos, la práctica comienza por el tercer y cuarto paso, que es asana y pranayama, ¿no? Y ahí es donde el practicante, el alumno, la alumna, empieza a conectar con su cuerpo, empieza a tener sensaciones en la piel, empieza a tener sensaciones en los músculos, empieza a tener sensaciones en su sistema digestivo, cardiorrespiratorio, genitourinario, a nivel general, empieza a tener una movilización muy grande, ¿sí? En un principio quizás uno no acusa mucho recibo de eso, pero después empezamos a darnos cuenta que si nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, empezamos a hacer ciertos ajustes, ¿sí? En nuestra alimentación,
en nuestra capacidad de descanso, en nuestra capacidad de invertir nuestra energía en cosas realmente productivas, no solamente a nivel material, sino que a nivel personal, a nivel espiritual, básicamente, ¿sí? Entonces, desde ese tercer paso, que es la práctica de asana, empezamos a tener mayor conexión con nuestra respiración, con cómo a través de esa respiración nosotros tenemos un canal de comunicación con el exterior, con lo que nos rodea, ¿no? Y cómo haciendo ciertos ajustes en esa técnica respiratoria, en ese ritmo respiratorio, de repente empezamos a tener esa mayor y mejor conexión con el ámbito que nos rodea, con el ambiente que nos rodea, ¿no? Empezamos a percibir a través de la inhalación, de la exhalación, cómo podemos realmente tener un intercambio un poco más amoroso, un intercambio un poco más genuino, más leal con lo que nos rodea, ¿verdad? Volviendo a repetir, tercer y cuarto paso, ¿sí? A partir de mucho tiempo, en la mayoría de las personas, de practicar asana, de practicar pranayama, nos empezamos a dar cuenta que quizás hay algo más, ¿no? Quizás hay otra forma de encarar esa práctica. Entonces nos empezamos a dar cuenta que si antes de ir a nuestra práctica, a nuestra clase, nosotros comemos un poquito más liviano, tomamos un poquito más de líquido, en vez de comer quizás comidas que sean pesadas, que sean como de mucha proteína animal, o harinas, o lácteos, o bueno, lo que sea que nos quita mucha energía en digerir, nos empezamos a dar cuenta que nuestra práctica es más leve, nuestra práctica es más consciente, nuestra práctica es más profunda. Pero eso no significa que vayamos a llegar mejor a hacer las asanas o las posturas, o que vamos de repente a hacer yogis súper avanzados por el hecho de hacer esos pequeños cambios. Pero esos pequeños cambios son los que son más necesarios a la hora de empezar este camino, ¿no? Entonces, de repente uno quiere ser un poquito más flexible, porque en la clase se siente que tira las piernas, tira la cintura, tira el cuello, tira los hombros, tira el cuerpo en general, y uno no puede salir como esa sensación de que tira todo, ¿sí? De repente, profe, ¿cómo puedo hacer para ser un poquito más flexible? Profe, ¿cómo puedo hacer para tener un poquito más de conciencia de lo que estoy haciendo con mi cuerpo, ¿no? Y ahí es donde uno realmente empieza a investigar. ¿Qué pasa con esto que consumo antes de la clase? ¿Qué pasa con esto que consumo cuando me levanto? ¿Qué pasa con esto que consumo cuando me acuesto? ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros, a través de mucho tiempo de práctica de asana y pranayama, empezamos a, casi sin darnos cuenta, interiorizarnos en los primeros dos pasos de esa práctica de yoga, ¿no? Que como nombré hace unos minutos, es yama y niyama, ¿sí? Yama y niyama, quizás en Oriente o en civilizaciones más antiguas, hace miles de años, eran como parte de la vida cotidiana, ¿no? Yama y niyama hablan de códigos de comportamiento ético que deben observarse previo a la práctica de asana y pranayama, ¿sí? Cómo uno se comporta en la vida cotidiana, cómo uno se comporta en lo diario, ¿sí? En la casa, en la familia, en el trabajo, en los grupos sociales de amistades, ¿sí? En el transitar en lo general del día, ¿bien? No solamente cuando estamos nuestra hora y media, 2 horas sobre el mat, ¿sí? Entonces, yama y niyama nos llevan a tener como una conexión un poquito más profunda con esta capacidad de ser espirituales que nosotros tenemos, ¿sí? Porque podemos realmente tener una práctica física muy avanzada, una práctica física muy importante, diaria, ¿sí? Pero eso no significa que seamos más espirituales, o que tengamos mayor capacidad espiritual o mayor capacidad de contemplación hacia lo que nos rodea, mayor empatía hacia lo que nos rodea y hacia quienes nos rodean también, ¿sí? Porque, bueno, es algo que me gusta decir siempre en las clases y en los cursos que comparto, de que es muy fácil ser monje en el monasterio, ¿no? Es muy fácil estar equilibrado y con los pensamientos ordenados y las emociones en su lugar y todo como tiene que ser cuando uno se encuentra, por ejemplo, sobre el mat,
en un salón de yoga, en un lugar en el cual no hay ningún tipo de distracción, en el cual uno siente el aroma del saumerio y la música que acompaña y todo el mundo respirando en la misma sintonía. Entonces ahí realmente es muy fácil estar conectado, concentrado con ese plano espiritual, con ese plano emocional, o por lo menos con lo que uno quiere conseguir en ese plano emocional, en ese plano espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa luego cuando uno sale de ese mat, de esa colchoneta? ¿Qué pasa cuando uno sale del centro, del salón de yoga, se sube a su auto o se va caminando o lo que fuere y tiene otras 23 horas por delante, ¿no? En el día, desde que comienza hasta que termina? ¿Cómo nos comportamos en nuestro transitar por el día? Porque podemos tener una capacidad meditativa muy grande, una capacidad respiratoria muy amplia, una fuerza, una flexibilidad, un equilibrio envidiables dentro de la práctica, dentro de la clase, pero ¿qué pasa cuando salimos? ¿Qué pasa cuando enfrentamos el mundo hoy que nos rodea? ¿Sí? Principalmente hoy, que es muy difícil saber qué va a pasar mañana, ¿verdad? Entonces, la idea es que yama y niyama son formas también de practicar yoga, ¿sí? Específicamente cuando uno empieza a interiorizarse en yama y niyama, tiene como preceptos que conforman este gran concepto de yama y niyama, ¿no? El más resonante quizás o el que más han escuchado la mayoría de las personas es este concepto de ahimsa, ¿no? Ahimsa, que es el principio de la no violencia. ¿Bien? La mayoría de todos nosotros, cuando escuchamos este concepto de ahimsa, pensamos que la no violencia o un acto de violencia es de violencia física directa hacia otra persona, violencia verbal, violencia de palabra o algo más bien directo hacia los demás. Pero ¿qué pasa con ese principio de ahimsa hacia nosotros mismos, ¿no? Cuando uno comienza con la práctica de yoga, cuando uno escucha siempre en la clase de que cada uno a su tiempo, cada uno a su ritmo, cada uno a donde llegue, ¿sí? Y cuántas veces nos encontramos quizás luchando en la postura para llegar más y ahí, bueno, como que nuestro cuerpo nos va diciendo, ¿no? Este es el límite, hasta aquí podemos hoy, y uno generalmente siempre hace caso omiso, ¿sí? Entonces, eso es ahimsa, esa no violencia. No es simplemente convertirse en un santo o en un iluminado de la noche a la mañana, es empezar por observar un poco mejor el cuerpo, ver de qué manera realmente podemos brindarle a nuestro cuerpo eso que necesita para, por lo menos en lo diario, transitar de manera más amena y con menos dolores, ¿sí? ¿Qué pasa con ahimsa? ¿Qué pasa con la no violencia? Con lo que consumimos. ¿Qué tipo de alimentación tenemos? ¿Qué tipo de huella, qué tipo de impacto tiene todo lo que genero durante el día? Todo lo que uso, todo lo que no uso, todo lo que descarto, todo lo que hago durante el día aplica este concepto de ahimsa, de la no violencia, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos, a través de esto, realmente empezar a observar un poquito mejor qué pasa con esa no violencia, de qué manera manifiesto mi no violencia en mi vida cotidiana, ¿sí? Otro de los principios habla, por ejemplo, de la capacidad de autocontrol, ¿sí? La capacidad de ser, uno puede llegar a leer, de ser castos, ¿sí? Cuando se habla de castidad hoy en día, uno tiene que tratar de pensar en esa capacidad que tenemos de autocontrolarnos, ¿no? Quizás hay muchas personas que en lo cotidiano pasamos por consumos problemáticos o por consumos en exceso o lo que fuera, y muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Y la idea es ¿qué pasa con ese autocontrol? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno no puede realmente tener un control real sobre eso que está haciendo, consumiendo, ya sea física, mental o espiritualmente, ¿sí? Entonces, la idea es que asana y pranayama de a poquito nos van llevando nuevamente a yama y niyama, que son el primer y el segundo paso. Y entonces ahí después uno, de trabajar ese autocontrol, de trabajar esa no violencia, empieza muy gradualmente. Recuerden que no es nada sencillo, pero si uno practica todos los días es más realizable. Uno empieza gradualmente a llegar a esta sensación de
liberarse del deseo, ¿no? A esta sensación de estar conforme, de estar tranquilo, de estar en paz, de estar contento, de estar en eje, en uno mismo, de estar centrado, ¿sí? Entonces eso es lo que se llama la liberación del deseo, ¿bien? Antiguamente, vuelvo a repetir, quizás empezaba de otra manera la práctica del yoga. Uno empezaba con servicio, con devoción, con sacrificios quizás como ayunos y meditaciones de muchos días, de muchas horas, pero hoy en día es diferente. Hoy en día, como ya fui hablando a lo largo de toda la charla, empezamos por sentir qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestros músculos, qué pasa en nuestra respiración, y a poquito de ahí vamos yendo hacia adentro, ¿sí? Entonces, no está mal, no está bien, simplemente es, y la idea es que pudiéramos ser conscientes de cómo hoy realmente la evolución espiritual ha ido mutando y ha ido cambiando, y no está mal realmente que empecemos por sentir nuestro cuerpo para luego de a poquito ir ahondando en nuestras emociones y en nuestra capacidad de ser espirituales más allá de lo que hagamos durante todo nuestro día. Así que bueno, de esto quería más o menos hablarles, compartirles, espero haya sido útil, haya sido claro, y espero podamos realmente convocarnos nuevamente muy pronto. Un grandísimo namaste para todo el mundo. Muito bem, belíssima fala sobre o Ashtanga Yoga, os 8 caminhos do yoga, né? Lindo, ele explicou super bem como cultivar a evolução espiritual através do processo Octubro de Yoga. Muito bem. Kelly Paraina também pode complementar tudo que... Eu estou aqui, Toda a família, ele vai complementar bastante, né, Kelly? eu estou aqui limpando meu mapa. E não é amor igual, porque maconha é... Está cortando? Está cortando? É isso que você quer me dizer? Martinho Cunha é meu sobrinho. Ele mora em Cortina. Foi lá que a gente se formou com o mesmo professor de yoga, com o pai dele, meu irmão, Tulsidas. E é uma grande honra estar indo. Abre tu micrófono. Hola. Desculpem, caminho errado. Agora sim, do Martinha Cunha. E ele está aí. Martim, gratidão. Gratidão. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Ahí, como decía al principio del video, simplemente estoy muy agradecido por tener la posibilidad de participar realmente de este encuentro, de este Parlamento Mundial sobre Espiritualidad, tan necesario hoy, ¿no? Así que bueno, la verdad que estoy súper agradecido.